Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, una tigresa de Bengala devoradora de hombres fue responsable de alrededor de 436 muertes en Nepal y la India. Su reinado de terror es tan extenso que fue añadido al libro Guinness de los récords mundiales como el mayor número de muertes de un tigre o cualquier otro animal. Esta es su historia. La llamaron la Tierra de los Dioses. El estado de Uttarakhand, en el norte de la India, era conocido por sus antiguos templos hindúes, las ruinas de un otrora poderoso reino llamado Kumaoni, la extensa naturaleza salvaje salpicada de aldeas habitadas en su mayoría por granjeros y artesanos que vivían a la sombra de las montañas del Himalaya. Pero cuando llegó Jim Corbett en 1907, era un estado fantasma. Se cerraron las puertas, se cerraron las ventanas, se abandonaron los jardines del pueblo. Los campos yacían inactivos, sus cultivos sin cosechar y madurando en la vid mientras los agricultores se negaban a abandonar sus hogares. Cuando las personas tenían que aventurarse a buscar leña, lo hacían solo en grupos armados, con docenas de hombres adultos empuñando cuchillas y herramientas agrícolas reutilizadas, armando un alboroto mientras partían. Nadie se atrevía a salir de noche. Los viajes entre aldeas se habían vuelto raros, y si la necesidad obligaba a la gente a viajar, lo hacían en el calor del mediodía y solo en números parecidos a pequeños ejércitos. No fue la guerra, la enfermedad o la superstición lo que mantuvo a la gente de Kumaon acurrucada en sus casas, aterrorizadas de salir. Era un tigre, o una tigresa, como descubrió Jim Corbett cuando vio las primeras huellas de patas dejadas por el notorio devorador de hombres. Las almohadillas de las patas de los tigres machos son ovulares con espacios distintivos entre los dedos, mientras que las huellas que dejan las hembras son más compactas, con almohadillas que dejan inconfundibles formas de lágrimas en el barro y la suciedad. Las marcas revelaron que era una enorme hembra adulta de Bengala. Corbett sospechaba que era la misma tigresa que había aterrorizado a la gente de Nepal desde finales de la década de 1890 hasta 1903, matando a cientos antes de que llamaran al ejército nepalí. Ni siquiera los soldados lograron detenerla, y cuando el número de muertos del tigre superó los 200 y los líderes locales se estaban quedando sin opciones, el ejército organizó un gran golpe, esencialmente un muro de personas empuñando antorchas y armas, avanzando al unísono, para conducir a la tigresa fuera de su territorio, sobre el río Scharde y en lo profundo de la vecina India. Esperaban que la tigresa se convirtiera en el problema de otra persona, y lo hizo, continuando su reinado de terror durante 4 años más en Kumaon, paralizando la vida en la región. La tigresa era despiadada y eficiente, atacando a los granjeros que trabajaban en los bordes de los campos, a los niños enviados a buscar leña y los pescadores sentados junto a los arroyos. Parecía haber perdido completamente el miedo al hombre, cazando a plena luz del día y cazando a sus víctimas sin importar si estaban solos o rodeados de otros. Los pueblos locales enviaron cazadores que fueron tras el tigre y nunca regresaron. Reuniendo su dinero, contrataron a profesionales que se pusieron en marcha y no se supo más de ellos. La tigresa era astuta. Sabía que las partidas de caza humana la perseguían y cambió su comportamiento en respuesta. Aunque la ciudad de Champavat siguió siendo el centro de su nuevo territorio, lo amplió considerablemente y recorrió grandes distancias entre asesinatos. En lugar de aterrorizar un área, ahora estaba acechando una amplia franja del Gran Uttarakhand. Aparecía en las afueras de un pueblo un día, matando a una ama de casa que recogía hierbas y leña, y luego aparecía a 32 kilómetros de distancia al amanecer siguiente, sorprendiendo cuando se presentaba la oportunidad. Pero el demonio de Champavat, como se la conoció, no era el único tigre de la región. Muchas personas que la habían visto no vivieron para proporcionar una descripción, por lo que se convirtió en la sombra en el borde del bosque, el monstruo que acechaba en la hierba. Cada vez que los aldeanos escuchaban el eco del rugido de un tigre en la jungla, dejaban caer sus herramientas y corrían hacia la seguridad de sus hogares. Cada rugido se convirtió en el rugido de la tigresa de Champavat. Aparentemente estaba en todas partes a la vez, adquiriendo cualidades casi sobrenaturales en las mentes de aquellos a quienes aterrorizaba. El Tahsildar, un funcionario del gobierno local que se desempeña como administrador y recaudador de impuestos, estaba desesperado. Muchas de las familias de Uttarakhand eran agricultores de subsistencia, lo que significa que los campos abandonados no solo estaban afectando económicamente a la zona. Si los granjeros locales no cosechaban, no comerían. El Tahsildar fue el que tuvo que mirar a los ojos a los afligidos padres, hermanos e hijos,
diciéndoles que el gobierno encontraría una manera de detener a un demonio que había eludido a cazadores y soldados durante años. Cuando el Tahsildar se acercó a Corbett, el tigre de Champabat había matado a unas 434 personas inconcebibles. Ningún otro animal en la historia registrada había cobrado tantas vidas, y mucho menos había evadido la retribución durante un periodo de casi una década, que abarcaba 2 siglos y la frontera de 2 países. El notorio devorador de hombres merodeaba por un pueblo llamado Dari, donde había sido visto en las afueras. Durante 3 noches, los aldeanos se mantuvieron despiertos por los rugidos provenientes del devorador de hombres en el borde de la jungla. Después de que los hombres acordaron los términos, Corbett y su pequeño grupo emprendieron el viaje de 27 kilómetros a Dari. Nadie vino a saludarlos cuando llegaron, dejaron caer sus mochilas con cansancio y se sentaron en un patio central. El lugar parecía abandonado. Y no fue hasta que sus hombres encendieron una fogata en el patio y él estaba sentado tomando una taza de té, que una puerta aquí y allá se abrió con cautela y los reclusos asustados salieron. Era evidente que el tigre todavía estaba cerca. Durante 3 noches se le había oído rugir en el camino, a 100 metros de las casas, y ese mismo día se le había visto en la tierra cultivada en la parte baja del pueblo. Corbett confirmó que era la tigresa a la que buscaba, y el número de muertos había subido a 435 cuando los aldeanos informaron de la desaparición de Prenka Devi, una adolescente. Devi había estado recogiendo leña y buscando alimento con un puñado de otras mujeres cuando la tigresa saltó fuera de su escondite, atrapó su pie y comenzó a arrastrarla. Luchó, agarrándose a la rama de un árbol mientras trataba de liberarse, pero el devorador de hombres soltó su pie, se abalanzó hacia adelante y hundió sus dientes en el cuello de Devi, de la manera que los tigres usan con mayor frecuencia cuando derriban a sus presas. Cuando las otras mujeres regresaron corriendo a Dari, un grupo de hombres salió a buscar a Devi, pero solo encontraron sangre y ropa rasgada. Si bien el demonio de Champabat era conocido por desaparecer en la noche después de sus asesinatos y resurgir a kilómetros de distancia, por razones que nadie entendió, continuó acechando en las afueras de Dari. Era como si estuviera decidida a tomar otra vida del mismo pueblo. James Edward Corbett conocía la India rural. Hijo de un funcionario de bajo rango en el Raj británico, Corbett creció en la pobreza entre 2 hermanos y hermanas en el campo indio, donde aprendió a rastrear y cazar cuando era niño, atravesando descalzo terreno accidentado y descifrando las pistas dejadas en la selva cuando los grandes felinos y otros depredadores tomaban sus presas. Corbett se había ganado la reputación de ser un hombre que podía manejar a los depredadores felinos más peligrosos, como tigres y leopardos que habían desarrollado un gusto por la carne humana. Durante los siguientes 3 días, Corbett intentó sin éxito encontrar rastros de la tigresa mientras se movía entre sus lugares predilectos desde el amanecer hasta el anochecer. Luego, Corbett se instaló en una choza abandonada cerca del lugar de varios asesinatos anteriores en busca de señales del tigre. 2 días después, un hombre del pueblo de Champabat llegó corriendo, sin aliento. El tigre había atacado de nuevo, dijo. Una niña de unos 16 o 17 años estaba recogiendo leña con un grupo de mujeres cuando el tigre se abalanzó, la levantó en sus fauces y ya se llevó a la víctima antes de que los demás se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Llevó a Corbett al lugar y el cazador comenzó a seguir un rastro de sangre distinto. Después de seguir el camino del depredador a través de ortigas y sobre rocas difíciles de sortear, Corbett descendió a un barranco donde un charco de agua dulce alimentaba un arroyo. Recuperó el collar destrozado de brillantes cuentas azules de la víctima y encontró su sari en la cima de una colina, pero ahora Corbett se encontró mirando algo que no podía ubicar en contexto, hasta que se dio cuenta con horror de que era la pierna de la niña. Mordida un poco por debajo de la rodilla, tan limpio como cortado por el golpe de un hacha, de la que manaba sangre caliente. Sin saber lo cerca que estaba, Corbett había entrado a trompicones e interrumpido a la tigresa a mitad de la comida. Ahora, se dio cuenta, estaba inmóvil, expuesto en el fondo del barranco. Se volvió y levantó su rifle justo a tiempo para salvar su propia vida. La tigresa tenía el terreno elevado y estaba a punto de atacar, pero se dio la vuelta y salió disparada cuando vio el arma, sacando tierra y rocas del borde del barranco. Corbett corrió tras ella. Por primera vez, la tigresa se puso a la defensiva, cargando su presa mientras buscaba sacudir al cazador en su cola. Corbett encontró varias veces un charco de sangre más grande donde la tigresa había dejado brevemente el cuerpo de la niña.
Molesta porque un humano la estaba siguiendo en lugar de correr en la otra dirección, la tigresa ahora comenzó a mostrar su resentimiento gruñendo. Era una táctica de intimidación por parte de un hábil depredador que entendía algo de la psicología humana. Cuando se dio cuenta de que Corbett todavía no estaba disuadido de seguirla, la tigresa volvió a guardar silencio para no revelar su posición. El corazón de Corbett latía con fuerza y lo impulsaba una embriagadora mezcla de emoción y miedo. Podría ser eviscerado en cualquier momento, o podría ser el quien finalmente detuviera al demonio de Champabat, matándola el día que reclamó su víctima número 436. No fue así. Con el sol bajo en el horizonte, Corbett supo que tenía que retroceder para evitar quedarse a la intemperie por la noche con el tigre irritado obsesionado con él. Hizo su camino de regreso, arrancando suspiros de alivio de sus nuevos amigos cuando reapareció. Esa noche, Corbett decidió cambiar de táctica. En lugar de perseguir al demonio de Champabat, organizaría una ronda como lo había hecho el ejército nepalí hace años, pero esta vez en lugar de conducir a la tigresa a través de un río, intentarían llevarla hacia Corbett y su rifle. Con la ayuda del Tahsildar, Corbett pudo reclutar a 298 hombres para el mediodía del día siguiente, un grupo heterogéneo que portaba armas que habrían abastecido un museo, incluido un puñado de armas de fuego antiguas e ilegales. El Tahsildar distribuyó municiones a los hombres que tenían armas, y Corbett hizo que se alinearan en la cresta donde la tigresa había matado a su última víctima. Corbett continuó hasta la siguiente colina con el Tahsildar. Tal vez creyendo que Corbett se había olvidado de hacer la señal, los hombres dispararon sus armas al aire e hicieron tanto ruido como pudieron gritando, golpeando tambores y haciendo rodar rocas por la cresta. Dejando el Tahsildar en la colina, el cazador corrió hacia un campo abierto y se colocó entre la cresta y un desfiladero, escondiéndose en la hierba hasta la cintura con su rifle. Captó un movimiento en la distancia. Era la tigresa, pero en lugar de huir de la conmoción, se movió hacia ella. Cuando el estruendo estaba en su peor momento, vio a la tigresa saltando por una pendiente cubierta de hierba entre dos barrancos a su lado derecho y a unos 300 metros de distancia. Al escuchar los disparos, la tigresa se dio la vuelta y se fue directamente por donde había venido, y cuando desapareció en la espesa cobertura, tomó su rifle y disparó una bala desesperada tras ella. El grupo de casi 300 personas que se extendía por la cima de la cresta lanzó una ovación, pensando que Corbett debió haber derribado al tigre con el disparo. Dispararon la última de sus rondas en celebración. Corbett escuchó con sombría anticipación, esperando escuchar gritos en cualquier momento cuando la tigresa se cubriera y atacara a los hombres. Pero el demonio de Champabat lo había pensado mejor y reapareció, corriendo hacia el desfiladero detrás de Corbett a toda velocidad. Corbett levantó su rifle y disparó otra ronda. Cuando la tigresa se paró en seco, pensó que la bala le había pasado por la espalda y que se había detenido al encontrar cortada su retirada. Pero cuando vio que el gran felino asesino lo miraba, Corbett se dio cuenta de que la había herido. Ella bajó la cabeza, acercándose a 30 metros. Corbett volvió a disparar. La bala no dio en el blanco. La tigresa se estremeció, pero se mantuvo firme, con las orejas planas y los dientes al descubierto. Corbett se quedó helado. Su rifle estaba vacío. Había traído 3 cartuchos, razonando que no dispararía más de 2 tiros sin importar lo que pasara. El tercero era para emergencias. La tigresa hizo ademán de cargar, enroscando su cuerpo mientras se agachaba. Pero el gran felino no tenía forma de saber que Corbett se había quedado sin municiones y se volvió lentamente, sin perder de vista al hombre que la había golpeado. Luego despegó, saltando sobre un arroyo, a través de un trecho de rocas irregulares y hacia la colina cercana. Corbett corrió de regreso al Tahsildar y tomó su rifle, luego fue tras la tigresa. Subió la colina con cautela y vio que la tigresa se volvía para mirarlo de nuevo. Ella cargó. Rezando para que el rifle del Tahsildar diera en el blanco, Corbett apuntó a la cabeza del gato enfurecido y falló, pero el disparo alcanzó la pata derecha de la tigresa. Se tambaleó, perdió el equilibrio y se derrumbó, quedando sobre el borde de una gran roca en la cima de la colina. Uno de los primeros disparos de Corbett debió haber sido más preciso de lo que él pensaba, y la carga fue el último movimiento desesperado del animal gravemente herido. Cuando la tigresa se paró en la roca mirándolo, se dio cuenta de que algo andaba mal con su boca, y al examinarla después de muerta, descubrió que los dientes caninos superior e inferior en el lado derecho de su boca estaban rotos, el superior por la mitad y el inferior hasta el hueso. Esta lesión permanente en sus dientes, resultado de una herida de bala, le había impedido matar a su presa natural y había sido la causa de que se convirtiera en una devoradora de hombres.
ya que impidió su capacidad para dar un mordisco mortal adecuado de la manera instintiva en que los tigres matan a sus presas. Los conflictos entre felinos y humanos ocurren debido a la destrucción del hábitat. Los tigres simplemente no pueden evitar a las personas porque las personas están en todas partes. Sin embargo, incluso Corbett, que era conocido por matarlos, eventualmente se hizo conocido por salvarlos. Al convertirse en el principal experto en devoradores de hombres después de cazar con éxito a 33 de ellos, entendió mejor que nadie las presiones que enfrentan los grandes felinos en un mundo donde los humanos se expandían rápidamente y limpiaban la jungla. Si disfrutaste este video, dale like, suscríbete y presiona el icono de la campana para que te notifiquen cuando regresemos con otra historia de terror interesante.